Muy buenos días, amables televidentes. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Iniciamos un nuevo día de labor donde tendremos una participación muy importante del representante del partido Fuerza del Pueblo, César Fernández, encargado de propaganda. Mientras tanto, porque hubo un pequeñito delay, un pequeñito retraso con esta participación, estamos no solamente en año preelectoral en República Dominicana. Lora, nuestro director, tiene un material interesante que Donald Trump acaba de dar a conocer en redes sociales y en medios de comunicación. Veamos este minuto de esta interesante promoción que hace Donald Trump, que también está en campaña en un año preelectoral, como nosotros en República Dominicana. Veamos. It's an invasion of America. Streets flooded with poison, killing millions. Enemies and tyrants on opposite sides of the globe laugh at us. Wars threaten us. The threat of nuclear annihilation, once forgotten, is now real again. America's weakness has become their strength. The global elitists who send your kids to war, who tell you a woman is a man and a man is a woman, who teach your children their country, their faith, their beliefs are a lie. They have corrupted every facet of American government, weaponized it against you. While they watch our cities burn and violent crime skyrocket, you and your families pay the price. Out of control inflation, an economy wrecked, a nation in decline. This is Joe Biden's America, failing, weak. But one man, one movement can change all that for us. Put America, the middle class, first, and put the globalists, the elitists, and the corrupt in their place. Bring back pride and the American dream. To let the world know, don't mess with us. One man focused on the true owners of this great land. One movement focused on the true priorities. Make America great for us again. Bien, no es solo República Dominicana que está en un proceso buscando tratar de hacer el mejor trabajo para las próximas elecciones. Allá hay dos partidos principales, demócrata, allá en Estados Unidos, demócrata y republicano. Como sabemos, Trump fue presidente por el partido republicano. Biden ha anunciado esta semana que busca su reelección. Está muy interesante ese ambiente político que se vive en la nación que rige los destinos del mundo, Estados Unidos. Aquí los destinos de República Dominicana quieren ser regidos por otra organización política y con una persona que ya ha sido presidente en 3 ocasiones. Para tal fin, hablar de estos temas, César Fernández, Fuerza del Pueblo, nos visita hoy día. Buenos días, César. Gregory, gracias por la oportunidad de estar aquí de nuevo con este público tan interesante. Y recordar, y me siento muy contento que el programa va bien porque yo fui el primer invitado. Muy cierto. Cuando este programa inició. Muy cierto. Es decir que te felicito porque siempre las orientaciones que llegan a través de tus entrevistas, de tu contenido, son muy interesantes para todo el público que día a día te sigue. Gracias, César, por tus palabras y precisamente orientación, primero sobre una actividad que ustedes tuvieron en el día de ayer con motivo del Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo, y temas interesantes que en el desarrollo de nuestra conversación pues irán surgiendo, no solamente con respecto a lo que ustedes hacen como organización política, sino también a la visión que en este momento tan importante de República Dominicana, Fuerza del Pueblo y muchos hombres y mujeres de esa organización se han estado comprometiendo si llegan a los puestos a los cuales están y serán postulados. En inicio, ¿qué sucedió ayer en la marcha de 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, dirigida, coordinada y efectuada por ustedes? En el día de ayer, y si el señor director es tan amable y coloca algunas imágenes de apoyo que hemos enviado, en nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, nuestro presidente del partido, el doctor Leonel Fernández,
decidimos, nuestra dirección política, celebrar el Día del Trabajo precisamente apoyando a los trabajadores. Y apoyando a los trabajadores, ¿por qué? Porque precisamente esa clase trabajadora es la que en este momento está sufriendo más el látigo de la inflación, el golpeo de la factura eléctrica, el alto costo de los alimentos. Esa clase trabajadora. Y esa clase trabajadora, cuando obtiene un empleo en estos tiempos, ese empleo no le es suficiente. En el último año y medio, cuando hablas con las personas en la calle, cuando los encuestas, cuando haces los estudios de opinión, sale a relucir que el empleo, que hay una gran carencia de empleo, y que cuando el empleo aparece, entonces no es lo suficientemente remunerativo para que la gente tenga una vida digna. Por esta y otras razones, ayer la Fuerza del Pueblo decidió, para honrar a esos trabajadores, para que ellos se sientan que estamos del lado de ellos, hacer esta gran marcha que empezó en el puente de la 17, pasando por barrios emblemáticos de la parte alta de la capital y concluyendo, como ya prácticamente se ha hecho una costumbre, que la Fuerza del Pueblo culmine sus marchas, sus actividades en el Parque de la Independencia, o sea, el Parque Independencia que celebró, donde se celebró nuestra independencia nacional. Ahí el presidente dio un discurso bastante interesante, estructurado básicamente en el detalle de cuáles son las falencias que tiene el país, cuáles son las deficiencias que tiene este gobierno, y definió este gobierno como de ineptos e incapaces. Y cuando lo hace, se refiere puntualmente, entre otros temas que no ha sido capaz de manejar el gobierno, se refirió puntualmente al caso de los niños fallecidos, los neonatales, que no es ni 34 ni 42, como se quiso decir. En el primer trimestre, solo en 3 hospitales van casi 400 niños. Entonces, evidentemente hay una falla en el sistema de salud que tiene que ver con los neonatos. Pero ese dato de niños fallecidos en 3 meses, alrededor de 400, casi 400, sí. Esa cifra la publicó la Fuerza del Pueblo, la Secretaría de Salud, la semana pasada en una rueda de prensa, donde se dan precisamente los datos. Recuérdate que hubo mucha presión alrededor del caso de los niños de la maternidad de Los Minas, porque se pedía información, se pedía datos que no se daban. Se removió el director de esa área. Que se tenían, pero el problema no es el director, el problema es el sistema, el problema es la política pública de salud del gobierno, que no funciona. Entonces, cuando usted tiene algo en la mano y no sabe cómo ponerlo a funcionar y tampoco es capaz de prever que esto ocurra, porque, bueno, lamentablemente fallecen los niños, pero tú tienes que tomar acciones rápidas para que no ocurra de nuevo. Fíjate que las madres tenían temor, todavía tienen temor de ir a dar a luz ahí porque tienen miedo que se les muera a sus niños. Entonces, por esta razón y otras, el presidente define ayer al gobierno de Luis Abinader y el PRM como de ineptos e incapaces. Pero si te vas por ejemplo, al tema de la inflación, que es uno de los temas que ayer se vio en la marcha, la gente marchaba con pancartas de cómo estaba el pan, a cómo está el huevo, a cómo está el plátano en el día de hoy, es precisamente también falta de gerencia del gobierno. Y tú dirás, bueno, y la excusa es que la guerra de Ucrania, la excusa es el COVID, pero todo eso se pudo prever con apoyo a la producción nacional, con menos importaciones. Con respecto a la marcha, que vemos las imágenes, bueno, estaban hace unos instantes las imágenes, César. Sí, ahí están. ¿Qué lugar de procedencia tiene la mayoría de esas personas? Porque hemos visto en las imágenes, que son imágenes reales, por supuesto, una cantidad importante de personas en día lunes 1 de mayo. ¿De dónde venían esas personas? Tú sabes que además del símbolo que tiene haber marchado ayer el Día del Trabajador, esta marcha demuestra algunas cosas importantes para el partido como organización política. Solamente un partido político con una estructura nacional puede lograr una actividad como esta. El que sabe de política un poco y me está escuchando, me está viendo, me va a entender. Por eso en parte la pregunta, la procedencia es de la mayoría de las provincias del país. Vinieron compañeros y compañeras. Ok, muy bien. Pero eso se obedece a una estructura política. O sea, es decir, ahí se evidencia claramente
que la Fuerza del Pueblo tiene una estructura que funciona y opera. Y lo segundo, que tiene una militancia comprometida. Porque aquí no se le da un centavo a nadie para que asista a esa marcha. Aquí la gente vino de manera voluntaria, vino en su vehículo, compañeros se pusieron de acuerdo y vinieron en un autobús. Es decir, que toda la maquinaria política de la Fuerza del Pueblo quedó demostrada, evidenciada, no solo en esta marcha, sino también en las dos anteriores de la mujer y la juventud. Muy bien. César, en ese tenor, hablando tú de estructura, cada semana en País 2024, igual que tú hoy día, asisten representantes de Fuerza del Pueblo. A cada partido tenemos destinados espacios que pueden usar a su discreción y la muestra está en los invitados variopintos que recibimos. Entonces, muchas de las participaciones de representantes de Fuerza del Pueblo en País 2024 toman ese tema, sea porque ustedes lo plantean o porque yo pongo el tema, la parte de la estructura. Ustedes promocionan, indican, dicen la fortaleza de la estructura e inclusive, unánimemente, cada participante dice al televidente de País 2024 que la mayor estructura de alguna organización política la tiene Fuerza del Pueblo, a pesar de ser un partido joven. Sin embargo, en el frente político de ustedes, uno de los principales señalamientos es que Fuerza del Pueblo no tiene estructura. Inclusive algunos opinadores políticos resaltan este detalle. Verdaderamente, ¿Fuerza del Pueblo ha podido tener en poco tiempo una estructura como la que mencionas y mencionan ustedes? ¿O los que opinan en contrario pueden tener razón en cuanto al tamaño y fortaleza y dimensión de la estructura política de Fuerza del Pueblo? Lo primero es que, como te decía anteriormente, esta marcha te demuestra que hay una estructura política. Solo una estructura. O sea, tú dices, bueno, del Gran Santo Domingo, ¿cuántos compañeros van a asistir a la marcha? Los presidentes de bloques, los presidentes municipales, los compañeros presidentes de direcciones medias. Tú los reúnes, haces una asamblea, hablas con ellos y mueves la estructura y dicen, yo llevo 1000 compañeros, yo llevo 2000 compañeros. Te dan un dato. Eso es lo primero. Pero lo segundo, recordar, cuando nosotros salimos del PLD en el año 2019, el 80% de los presidentes provinciales y municipales se fueron a la Fuerza del Pueblo. Te pongo ejemplos muy prácticos. En la provincia de Duarte, el presidente provincial Andrés Acosta era el presidente del PLD. En el 19 se fue a la Fuerza del Pueblo. Pero luego el compañero Emmanuel Trinidad, presidente municipal, es decir, el presidente del partido en San Francisco de Macorís, principal municipio de la provincia, también se fue a la Fuerza del Pueblo. El PLD coloca a otro compañero como presidente municipal y al poco tiempo ese compañero también viene a la Fuerza del Pueblo. Ahora en Santiago, el compañero presidente del partido en el municipio pasa a la Fuerza del Pueblo, pero el que era del provincial del PLD, el compañero izquierdo, también es el presidente del partido de la Fuerza del Pueblo. Los diputados, los regidores, los senadores, todos tienen estructuras políticas que estaban en el PLD y están hoy en la Fuerza del Pueblo. Y semanalmente ves que el presidente Leonel Fernández juramenta semana tras semana cientos de compañeros, de ex compañeros del PLD que vienen a la Fuerza del Pueblo. Son las estructuras, aparte de las que hemos formado, porque nosotros depositamos en la Junta nuestro padrón de 1.500.000 afiliados, pero dentro de ese 1.500.000 afiliados hay una estructura. Hay una dirección central de 1.300 y pico de compañeros distribuidos en el territorio nacional y en el exterior, en las seccionales de fuera del país. Es decir, que donde quiera te puedes ir a Jaquimelles, ahí está la estructura de la Fuerza del Pueblo. Te puedes ir a Altamira, Puerto Plata, ahí encontrarás la estructura de la Fuerza del Pueblo. Desde el más alto dirigente hasta la dirección de base, que es lo más pequeño. Cada recinto electoral, cada colegio electoral para 18 de febrero de 2024, 11 meses aproximadamente, 10 meses, estará representado por un miembro de Fuerza del Pueblo o más miembros. ¿Tienen esa capacidad cubierta hoy día, César? La Dirección Nacional Electoral, le dije casualmente el compañero Luis Toral, y en combinación con la Secretaría de Organización, han trabajado un plan ya durante más de un año, que es el plan
para las elecciones, pero con la asignación de recintos electorales y de colegios electorales. Cada colegio electoral tiene una dirección media asignada, no un compañero, no. Es una dirección con varios compañeros que se están ocupando ya desde hoy de ese colegio electoral. Estamos hablando que tengo entendido que serán casi 18,000 para el 2024, los colegios, lo que le llamamos las mesas, y para cada uno de ellos la Fuerza del Pueblo tiene esa estructura. Estamos hablando de casi 400,000 compañeros que trabajarán y compañeras que trabajarán en las elecciones en diferentes niveles. O sea que si las elecciones, caso hipotético, figurativo, se adelantan y son pautadas para dentro de un mes, Fuerza del Pueblo no tiene inconveniente en ese aspecto. Absolutamente. Lo que pasa es que empezamos a trabajar con tiempo. ¿Y por qué corre tanto el que ustedes, en los medios, el que ustedes no tienen estructura, que el PLD tiene estructura, que el PR... ¿Por qué ha aprendido tanto en quienes los enfrentan a ustedes ese tema? Eso, tú sabes que los niveles de especulación son libres y los niveles de creatividad a la gente se le dejan. Nosotros no le hacemos caso a eso porque la Fuerza del Pueblo tiene las metas muy claras. Como has visto, una de nuestras metas de este año era depositar 1.500.000 afiliados, que es rumbo ya a los 2 millones en mayo, junio. No más tarde ahí estaremos completando los 2 millones. Una meta que estableció nuestra dirección política, nuestro presidente del partido el año pasado, y hemos ido cumpliéndola de manera muy precisa. Pero otras metas que no hemos establecido es, por ejemplo, el tema de la selección de precandidatos o aspirantes a posiciones selectivas, iniciando con los alcaldes y alcaldesas, regidoras, vocales y directores de distritos municipales. Ya el partido tiene toda una base de datos con los posibles aspirantes, que de acuerdo a lo determinado por nuestro Congreso Extraordinario, profesor Domingo Jiménez, se elegirán de 3 formas, que la ley 3318 de partidos y afiliaciones políticas permite, que es una primaria interna con el padrón del partido, es decir, lo que le llamamos primaria cerrada. La segunda opción es por el método de encuestas, determinar a través de encuestas cuáles serían los compañeros que tienen más posibilidades, y el tercero por aclamación popular. Con cualquiera de estos 3 métodos ya estaremos listos para noviembre, abocarnos a la selección de nuestros candidatos. Y por supuesto, un tema que siempre sale, que es el tema de las alianzas. La Fuerza del Pueblo está trabajando en construir un frente opositor, y en ese frente opositor entonces vendrán aspirantes a esas posiciones de otros partidos, y ahí eso se lleva a una mesa de negociación, y esa coalición de partidos llevará a los mejores candidatos a las elecciones de febrero y a las elecciones de mayo. En cuanto a las alianzas y paralelo a ello, si quieres puedes tomar un poquito de una agradable agua que Ariel gestionó. Hay un detalle con eso, pero un poquito antes de las alianzas viene una figura que prácticamente inicia de manera institucional entre las organizaciones políticas el esquema de alianzas. Me refiero a las reservas. Ustedes, los partidos políticos, el 2 de junio han de establecer cuáles serán esas reservas. ¿Está avanzado ese proceso por parte de Fuerza del Pueblo, y qué podemos enterarnos como comunicadores, como ciudadanos en ese sentido? Como te decía en la intervención anterior, la Fuerza del Pueblo tiene sus metas claras y establecidas, y estamos trabajando en ello. Hay una Comisión Nacional Electoral que coordina el compañero Henry Merán, que está conformada ya hace más de 6 o 7 meses, y es la encargada de establecer dónde serán las reservas y en qué formato se harán esas reservas. Ellos están trabajando. Eso tú sabes que es un poco... No se suelta prenda sobre eso. No, todavía. Hay que dejar que la comisión trabaje y esperar que la comisión rinda el informe, que se lo rinde a la dirección. Es una novedad ese aspecto en cuanto a fecha, cronograma. Ahora sí, es mucho más adelantado que el proceso anterior. Mucho más adelantado. Pero la Fuerza del Pueblo no tiene ningún tipo de problema con eso, porque tenemos el tiempo suficiente y tenemos un grupo de compañeros y compañeras que están en esa comisión, que están en ese trabajo.
igual que, por ejemplo, la comisión de alianzas. Esa reserva, César, a tu modo de ver, y estoy casi hablando por ti, fuerza, pero es por el sentido de la lógica, fuerza, en el mejor sentido de la palabra, la alianza con otras organizaciones. Porque estamos o cediendo territorio o entrando a un territorio que nos están cediendo. Cuando tú vas a mirar las reservas de manera macro, ¿verdad? O sea, como el gran mapa, donde tienes fortalezas o donde tienes candidaturas que quieres mantener, ahí puedes reservarte. La lógica te dice que ahí te las reserves. Y quizás donde no tengas, entonces puedes dejar abierta una competencia o un posible intercambio con otra organización política. Eso más o menos por ahí es que debe andar la lógica, pero te reitero, nuestra organización política tiene una comisión que está trabajando en ello y esperemos que ellos rindan un informe que sea valorado y que sea votado, se vote en la dirección política por el método o los métodos que se establezcan en estas reservas. Esas reservas incluyen también lo que tiene que ver con la parte del Congreso, diputados y senadores. Las reservas siempre van de cara a los puestos o uninominales o plurinominales. Es decir, que incluye los diputados, incluye los alcaldes e incluye los senadores. Ya, bueno, interesante ese requisito establecido por la reformulación de la ley electoral que se ha hecho. Continúo en esa misma dirección, César. La boleta municipal. 18 de febrero, como dije hace unos minutos, es el día donde se celebrarán las elecciones municipales. Alrededor de 158, para ser exactos, alcaldías, un número similar. 200 y pico de distritos municipales. 200 y tantos. 200 y tantos. Bueno, estamos hablando de 400 puestos directos en ese aspecto, sin contar los regidores. Son 4.065 puestos. Ese día 18 de febrero. No, en ambos, entre febrero y mayo. Bueno, cada partido tiene que buscar 4.065 candidatos. Bien, entonces, la primera etapa, el primer escalón, the first step, quiero saber cómo ustedes están organizando, estructurando una parte tan delicada, sobre todo que ustedes surgieron, César, en un proceso electoral donde apenas tenían meses de nacidos. Ni un niño hubiera podido nacer en seis meses, en ese tiempo de gestación. Entonces, por razones atendibles, por lógica, ustedes no podían obtener una representación municipal considerable, quizás como pueden tenerlo ahora, dependiendo cómo se manejen. Esa boleta municipal, que es otro de los señalamientos que los opositores hacen a fuerza del pueblo, ¿cómo podrán armarla que les deje a ustedes un buen posicionamiento, ya que lo conozcamos el día 19 de febrero? Tú sabes que, como te mencioné, las demás comisiones que el partido ha conformado para las diferentes tareas que tenemos que realizar, hay una comisión que se llamaba, esa comisión no es que no existe, pero cumplió su trabajo, que era la comisión de perfiles. Esa comisión que encabezó Roberto Rosario durante unos 6, 7 meses del año pasado, los compañeros que participamos en esa comisión, salimos por todo el país a identificar los perfiles de esos candidatos. Primero, dentro de la organización política, es decir, íbamos al partido, quienes aspiran aquí, se inscribieron en una plataforma digital que el partido creó para esos fines, y luego entonces, con el olfato político, con esa mira que tienen los compañeros, identificamos en algunas comunidades, por ejemplo, líderes comunitarios, que tenían el potencial de ser alcalde, alcaldesa, regidor, hasta diputados. Pero también hay empresarios que tienen ciertos niveles de liderazgo, y conversamos con ellos y se ha construido toda una parrilla de posibles candidatos, porque la ley todavía no permite que se definan, pero sí está bastante estructurado, está casi claro de cómo estaría informado. Y te puedo citar algunos ejemplos. Por el caso de Santo Domingo Oeste.
ahí tenemos varios compañeros aspirando. Ahí está el compañero que es actual diputado a la República, Aquilino Serrata. Está muy bien posicionado, pero también está compitiendo en lo interno del partido quien fuese el candidato en el 2020 por nuestra organización política. En esa misma demarcación, el compañero Francisco Luciano. Se mueve mucho Francisco Luciano. Ahí tienes una competencia interna interesante, que obviamente te dará un ganador. Y se determinará por uno de los 3 métodos que dijiste. Por uno de los 3 métodos. Pero si te vas a Santo Domingo Este, también ahí tienes varios compañeros aspirando. Pero si te vas al Distrito Nacional, también tienes varios compañeros que están sólidos. Pero vamos a La Romana, vamos a San Pedro, vamos a Higüey, vamos a Santiago. En la mayoría de los lugares ya está bastante definida la boleta, con lo que te aseguro, a los amigos y amigas televidentes, que para febrero del año 2024 la Fuerza del Pueblo tendrá una representación importante en las alcaldías del país. Bueno, ese es un tema verdaderamente, como lo mencionas, importante. Vamos a hacer una pausa, César, porque hay temas tan importantes como los que hemos tratado hasta ahora que tú vas a desarrollar ante cuestionamientos que yo te haré después de la pausa. Te mencionaré teleférico, te mencionaré Fuerza Nacional Progresista, un avance para que tu prolífico cerebro vaya preparándose y los televidentes sepan que estos temas los tocaremos, entre otros, después de la pausa, con César Fernández, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo y encargado de propaganda de esa organización. En breve retornamos.